Poner a grabar. Bien, vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy con la parte de funciones y fórmulas. Antes de empezar con la parte de funciones, el breve repaso de lo que hicimos la clase anterior. Vimos todo lo que eran las aplicaciones, o mejor dicho, las operaciones que yo podía realizar con hojas de cálculo. Vimos cómo seleccionarlas, vimos cómo manejarlas, agruparlas, es decir, seleccionar varias a la vez, cómo deshacer esa selección, vimos cómo mover y copiar esas hojas, ya sea en lugares dentro del mismo documento o a documentos abiertos o otro libro abierto o incluso crear un nuevo libro para llevar esas nuevas hojas, a esas hojas que estamos moviendo. Vimos la forma de insertar y eliminar hojas de cálculo, vimos la forma de copiar toda la información y vimos la forma de proteger hojas y de proteger el libro como tal. Vamos a arrancar el día de hoy a ver lo que es la sección de funciones, ¿ok? Sin embargo, antes de empezar a hablar puntualmente de las funciones, hay que empezar a conversar de lo que son los símbolos que vamos a estar utilizando dentro de Excel y algunas nomenclaturas que son importantes. Vamos a empezar definiendo lo que es una función y lo que es una fórmula, porque son dos cosas distintas. ¿Ok? Una fórmula es básicamente una fórmula matemática que podemos utilizar para generar determinados resultados. Por ejemplo, cuando yo digo 2 más 2, eso es una fórmula matemática donde estoy sumando un valor con otro valor. ¿Ok? Una función es una fórmula que está precargada previamente en Excel. ¿Ok? Es decir, la fórmula yo la creo, hago 2 más 2. En la función me voy a apoyar con todas las funciones que ya están precargadas en mi biblioteca de funciones. Por ejemplo, contar, eh, promedio, sumar, máximos, mínimos, todas esas son funciones que ya vienen precargadas en Excel y que vamos a ver algunas de ellas durante este proceso. ¿Ok? La biblioteca de funciones la vamos a tener ubicada en nuestra viñeta de fórmulas. Tenemos acá toda la sección de la biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones está dividida según el tipo de función que tiene, em, según su nomenclatura, según su tipo. Por ejemplo, tenemos las autosumas, que son funciones sencillas, que son varias que vamos a ver durante esta formación. Bueno, está la de suma, promedio, contar números máximos y mínimos. ¿Ok? Tenemos una sección de usadas recientemente donde me va a mostrar todas aquellas que yo he podido realizar, usar, mejor dicho, recientemente. Tengo funciones financieras que son propias de finanzas, como por ejemplo, amortización lineal, progresiva, TIR, tasa interna de retorno, entre otras muchas, como por ejemplo esta DB que es em, la depreciación de un activo puntualmente y así sucesivamente. Tenemos las funciones lógicas, que son todas aquellas funciones que cumplen un criterio. Por eso se le llaman funciones lógicas, porque obligatoriamente ellas van a evaluar si se cumple un criterio. Y si se cumple ese criterio, te va a dar una respuesta. Por ejemplo, la función sí, que es la más conocida y que vamos a ver, es una función que te va a consultar, bueno, mira, ¿se cumple determinado criterio? Sí. Ah, bueno, en caso de que sí, por defecto ya te va a responder verdadero y por defecto, si no se cumple, te va a responder falso. Lo bueno de esa función sí es que nosotros podemos variar esto. Nosotros podemos cambiar, en vez de que me responda verdadero, que me responda cierto, por ejemplo, o que me responda falso, por ejemplo. ¿Ok? Todo depende de la necesidad que tengamos nosotros como usuarios, de qué es lo que queremos que nos responda en este caso Excel o la función sí. Tengo funciones de texto,
que son básicamente funciones que me permiten hacer modificaciones en el texto que yo tengo presente en una tabla de datos o una tabulación de datos o en determinados lugares de mi función. Yo creo que te lo comentaba, no lo recuerdo, así que lo voy a repetir. Este, por ejemplo, en Excel, si tú has utilizado antes Office o PowerPoint, por esta sección en Office y en PowerPoint hay un botón que se llama mayúscula, que básicamente lo que hace es convertir, si tú tienes una escritura como por ejemplo esta que dice contar todo en minúscula, la puedes pasar a mayúscula completamente sin ningún problema. Pero en Excel, como puedes ver, eso no existe. En sustitución a eso tenemos una función que se llama mayúscula, que es esta mayúscula, que básicamente lo que hace es eso, pues agarrar el texto que tienes allí y te lo convierte completamente en mayúscula. Y así como hay una de esas, hay una que se llama minúscula, hay una que se llama concatenar, que te permite encadenar varias secuencias de texto. Tenemos una función izquierda que básicamente separa el vértice izquierdo de nuestra celda y tú le indicas, mira, quiero que te traigas 7 caracteres empezando por el de la izquierda. Entonces, él va, por ejemplo, si es paralelepípedo, él va contando la P el 1, la A el 2 y así sucesivamente hasta que llega al séptimo carácter y todos esos 7 caracteres te los trae, te los copia y te los pega en el lugar donde tú le has pedido a Excel que te ejecute esta función. ¿Ok? Esas son funciones de texto, son muy sencillas. Tenemos funciones de fecha y hora que nos permiten generar funciones como por ejemplo esta función ahora nos permite establecer exactamente según el horario de tu computador, te va a decir, mira, hoy son las 7:13 p.m. del 26/7 del 2022 y es un martes, por ejemplo. Y así sucesivamente con todas. Por ejemplo, si utilizo esta hora, te va a dar la hora actual. Si utilizo esta fecha, te va a dar la fecha actual y así sucesivamente. Tengo funciones de búsqueda y referencia que me permiten hacer búsquedas dentro de tablas de datos y me permiten traer información. De estas las más utilizadas son buscar H y buscar B. Eh, Dentro de Excel, y aquí es importante aclararlo, en Excel a veces vas a conseguir, dependiendo de la versión, un nombre distinto para algunas funciones. Por lo menos buscar B y buscar H son funciones que cambiaron de nombre. Antes se llamaban, según la versión de Excel, se llamaban encontrar B y encontrar H. Creo, si mal no recuerdo, fue desde la versión 2010 o la 2360 de 2014, creo que fue, que la cambiaron a buscar B y buscar H. ¿Ok? Tenemos funciones como de fila, columna, que te permite traerte el carácter específico de la columna y fila que estás buscando. Tenemos las funciones matemáticas y trigonométricas, que son propias de funciones matemáticas, como por lo menos seno, coseno, logaritmo, este, funciones base, funciones de agregar, aleatorio, eh, entre otros muchos, raíz cuadrada, pi, y tenemos una sección de más funciones. En estas secciones tenemos las estadísticas, que son todas aquellas utilizadas para lo que es la parte de estadística, como que varianza, media, moda, mediana, etcétera. Pero también hay unas funciones que se han colocado allí en esta sección estadística que son las combinadas y las combinadas conjuntas. Hablamos de funciones combinadas, por ejemplo, contar, promedio y sumar son funciones simples, pero ellas se pueden combinar con la función sí, es decir, hacer una función contar sí, promedio sí o sumar sí. Esas se llaman combinadas. Y hay otras funciones que se llaman combinadas conjuntas, que son estas mismas funciones contar, promedio y sumar, pero que son contar sí conjunto, promedio sí conjunto y sumar sí conjunto. Y todas ellas están guardadas acá en la sección de estadística. De hecho, por aquí está contar sí conjunto, más abajo está promedio sí conjunto, etc. Lo importante acá
con esta selección, o para explicar esto del contar sí y promedio sí conjunto, ¿cuál es la diferencia entre una función contar y una contar sí? Por ejemplo, una función contar te va a generar el cálculo que tú le estás pidiendo. En este caso te va a contar un rango específico de celdas que contienen números. En el caso de contar sí, ella te va a contar igual el mismo rango específico de celda si se cumple una condición, porque la función sí es una función, este, en este caso, em, condicionada. Es decir, es una función que obligatoriamente tiene que cumplirse una condición para que ella te permita verificar el valor. De todas maneras, cuando empecemos, por ahorita es un poco abstracto porque lo estoy explicando así, pero cuando empecemos a trabajar con esas funciones, este, vamos a ver todas las aplicabilidades que tiene la función sí, contar sí, promedio sí, etcétera. Dame un segundo. Ajá. Luego tenemos las funciones de ingeniería. En estas funciones de ingeniería lo que vamos a ver son funciones propias como la de Biseliu, eh, hexadecimales, de bitodecimales, decadecimales, de funciones, entre otras, para lo que es la parte de ingeniería como tal. ¿Ok? Tenemos una sección de funciones cubicoidales, que son sobre todo para lo que es la parte de suma de matrices. Tenemos una sección de información. Esta sección de información lo que nos va a dar, como su nombre lo indica, nos va a dar información netamente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tengo una función que dice es impar. ¿Qué va a hacer esta función? Va a verificar si el valor que está presente en una celda es par o es impar. En el caso de ser impar, me va a decir verdadero. Y si no es par, o mejor dicho, si no es impar, te va a decir falso. Eso es todo lo que ella va a hacer. Y así con todas las demás funciones que son básicamente de información. Aquí me dice una que sí es fórmula. Es decir, va a verificar el contenido de una celda y si es una fórmula o una función, nos va a decir verdadero o falso. Eso es todo lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Sí, todo claro. O sea, cuando se explica igual no se entiende bien, pero la idea es como llevar a la práctica esto después para ir entendiendo mejor. Sí, sí, ahorita entiendo que no, porque estoy hablando lo muy abstracto, es cierto. De todas maneras, cuando empecemos a trabajar con las funciones, claro, ¿por qué te quiero mostrar todas estas secciones de la biblioteca de funciones? Porque evidentemente en 16 horas no vamos a poder ver todas las funciones que están presentes acá. Porque Excel tiene aproximadamente 1300 y tantas funciones que están aquí desglosadas dentro de la biblioteca de funciones. Pero yo te voy a mostrar cómo hacer una función de tres formas distintas. De manera que puedas aprender desde lo muy básico a hacer una función hasta lo más complejo que ya escribirla directamente. Y vas a ver que en la parte muy básica vas a poder hacer cualquier función, la que a ti te, te parezca más conveniente, la vas a poder ejecutar sin ningún tipo de problema, así no la conozcas, así la estés haciendo por primera vez. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Sí, con saber cuáles son las básicas o las principales que se ocupan, está todo bien. Sí. Ajá. Estas de compatibilidad son importantes también. Por ejemplo, ¿qué hacen estas funciones de compatibilidad? Uno no las ubica, es decir, uno no las vamos a ocupar, ni las vamos a ocupar nunca. ¿Qué hacen ellas? Si, por ejemplo, tú traes un archivo que está en una versión de Excel 2008, ¿ok? Y en esa función en ese archivo, perdón, hiciste una función contar y lo quieres abrir en un Excel versión 2022, como este, Excel necesita un lenguaje de comunicación que te compare o que te transforme
función contar de 2008 a la función contar 2022. Para eso son estas de compatibilidad. Son funciones propias de Excel que nosotros no vamos a utilizar, sino que Excel las tiene ahí en reserva para cuando pasen esos casos, él mismo hacer el cambio. Él mismo hacer la compatibilidad entre una versión anterior y una versión posterior. Y tenemos la sección de archivos web. Sobre todo cuando estamos descargando archivos de, por ejemplo, eh, se me fue el nombre, que ves tu saldo en tu banco y quieres descargar tu estado de cuenta, eso viene en un lenguaje de programación, en un formato de web. Con estas funciones web podemos utilizarlas para establecer filtros, para utilizar codificaciones, para traernos la información que efectivamente requerimos y transformarla a un lenguaje de Excel. ¿De acuerdo? Todo claro. Ok. Bien, vamos a empezar a conversar un poco de los símbolos. ¿Ok? Los símbolos son importantes y son a través de ellos que vamos a poder generar las funciones. Primero está el símbolo de igual. El símbolo de igual, perdón, el símbolo de igual es la forma como le indicamos a Excel que lo que vamos a escribir es una función. Por eso decimos que es el inicio de toda función o una fórmula. Por ejemplo, acá cuando escribí 2 más 2, fíjate que coloqué eh, un símbolo de igual. Ojo, hay usuarios que hacen esto, colocan el símbolo más, 2 más 2, y efectivamente Excel te va a entender que estás queriendo escribir una función. Pero si te das cuenta, yo vuelvo a entrar acá, ¿qué hizo Excel? Me reemplazó el símbolo de más y me colocó un igual. ¿Qué es lo que le estamos diciendo cuando yo coloco un símbolo de más? Bueno, que el primer valor tiene un signo de más, es positivo, ¿ok? También lo puedo hacer con el menos, pero ¿qué pasa con el menos? Que efectivamente Excel va a pensar que el primer valor es negativo. ¿Por qué me dio aquí 0? ¿Qué pasó acá? Ah, claro, 2 menos 2. El primer valor es negativo, el segundo positivo los va a restar, ¿ok? Por eso nosotros nunca debemos utilizar los símbolos de más y menos para iniciar funciones, porque podemos tener o trascender en este tipo de situaciones, ¿ok? Sí. Evidentemente el símbolo más va a ser para la suma, el guión va a ser resta, el asterisco va a ser para la multiplicación y el, el, el slash va a ser para la división. Ok, otra cosa importante. Si te fijas, dentro de lo que hemos visto de la biblioteca de funciones, acá en AutoSuma tengo una función que se llama suma, pero solamente esta suma. Si te pones a buscar resta, multiplicación, división, no lo vas a conseguir. De hecho, te lo voy a mostrar. Me va a venir acá el insertor de función. Esto es una ayuda muy grande, el insertor de función. Le decimos multiplicación para que la busque. Y fíjate que no está. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una función que te genere una multiplicación. Lo mismo con la división. Resta. ¿Ok? No están. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué es importante esto? Porque de esta manera entendemos que solamente existe una función precargada en Excel que va para la suma. En el caso de la resta, la multiplicación y la división, tenemos que crear la función o la fórmula, mejor dicho, como crearíamos cualquier otra función. ¿Ok? No sé si me expliqué con esto.
No, sí, se entiende. Ok. Otro símbolo que tenemos que tomar en cuenta. Los paréntesis. Los paréntesis son fundamentales en el proceso de construcción de una función o una fórmula, porque nos dan orden, ¿ok? No es lo mismo que yo diga A más B menos C por D entre E, a que yo diga A más B, cierro mi paréntesis, menos C por D entre E. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo hago una función de esta manera, le permito... Dame un segundo. Dame un segundito de ir a resolver el tema Sin ningún problema. del perrito que está llorando. Continuemos. Ok. Ok, ya se ve. Perfecto. Como te decía, no es lo mismo crear una función de esta manera o colocarle mis paréntesis. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta forma de escribir una función? Excel tiene un intuitivo. El intuitivo es básicamente una forma de inteligencia artificial que es muy sencilla, muy básica, ¿ok? Pero esta inteligencia artificial, al tú no darle parámetros de cómo quieres resolver una función, ella se ve libre para resolverla. Y por ejemplo, esta función, ella es libre entonces de decir, bueno, como no me colocaste ningún paréntesis, yo puedo empezar mi función dividiendo D entre E, el resultado lo multiplico por C, el resultado se lo resto a B y el resultado se lo sumo a A. Y habrá momentos en que eso no afecte, pero la mayoría de las veces te va a afectar. De hecho, te lo voy a demostrar. Te digo 2 más 3 menos 4 por 5 entre 6. Me da 1,66. Si yo ahora utilizo una función que diga 2 más 3, cierro mi paréntesis, menos 4 por 5 entre 6, y fíjate la diferencia, me da 0,83. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay una diferencia en hacer el resultado de una función de una manera a hacerlo ordenadamente. En este caso, cuando yo le digo eh, esta función de esta manera, lo que está haciendo es dividiendo 5 entre 6, le da un valor cercano a 0, algo, eso lo multiplica por 4, eso se lo resta 3 y así sucesivamente hasta que le da este valor de 1,66. Y es por eso que son importantes nuestros paréntesis. ¿Me expliqué con esto? Sí, todo claro. Cuando yo pongo la función, pongo igual, abro paréntesis y ahí pongo todo mi problema, ¿cierto? Exactamente. Ahí vamos a colocar Ya, toda nuestra función. ya, Otra cosa que tenemos que conocer son, perfecto. Y siempre va a salir con decimal el resultado, ¿cierto? si tiene decimales, él te va a salir con decimales. Ya, perfecto. Ok. Otro símbolo que tenemos que conocer son el punto y coma. El punto y coma es una ayuda de separación. Separación. ¿Qué significa eso? Hay funciones, como por ejemplo la función si, la voy a escribir por acá, para, bueno, sí, no, vamos a dejar esto aquí por ejemplo. Hay funciones como la función si, donde tú tienes que darle determinados parámetros a la función para que te dé el resultado. Y hay que separar esos parámetros. Esos parámetros los vamos a separar con un punto y coma.
Por ejemplo, no voy a colocar el igual para que quede el ejemplo así. Hacemos función sí, abro mi paréntesis. ¿Por qué abro mi paréntesis? Porque en el caso de las funciones que ya vienen precargadas en Excel, como la función sí, la promedio, la contar, etcétera, siempre se coloca primero el nombre de la función y luego se abre un paréntesis. De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando empecemos a escribir la función. Entonces hago mi función sí. La función sí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar un criterio y en base a ese criterio nos va a responder si es verdadero o es falso. Un ejemplo, que digamos, el criterio va a ser, está lloviendo. Una pregunta que le estamos haciendo a Excel. ¿Está lloviendo en este momento? Ya hice mi pregunta, ya hice mi criterio. Ahora tengo que separar eso de las posibles respuestas. En el caso de esto, vamos a utilizar allí punto y coma. Esa es la separación que va desde el criterio hacia la primera respuesta, que siempre es la positiva. En este caso sería verdadero, punto y coma, porque ahora la separo de la segunda respuesta, que sería la en caso negativo, que sería falso. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo con el punto y coma es separando los criterios que tiene mi función. ¿Me expliqué? Sí, todo claro. Perdón, usted anotó sí nomás, ¿cierto? ¿Y se puso la función o la sacó de arriba? No, no escribí el igual para que quedara como ejemplo, porque lo que estoy es escribiendo información para que quede allí, pues. Ah, ya, ¿Ok? ok. Otro símbolo que vamos a estar aplicando son las comillas. Las comillas las utilizamos cuando estamos ocupando valores de texto en las funciones. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, estoy colocando verdadero y falso entre comillas. ¿Por qué? Porque en una función no debe haber texto. Y si lo hay, tiene que ir acompañado por la comilla. ¿De acuerdo? Sí, Ok. ¿Qué me falta acá? Ah, bueno, está el símbolo de bloqueo, que es el símbolo de peso. Y hay otro símbolo que vamos a estar aplicando, que son los símbolos de mayor, menor menor o mayor. Por ejemplo, símbolo de mayor, este símbolo. ¿Cómo lo construimos? Lo vamos a construir con un atajo de teclado, aplicando la función Alt más las teclas 62. ¿Qué hacemos? Oprimimos Alt y escribimos 62 y te va a aparecer ese símbolo. Eh, en el caso del menor es Alt 60, lo mismo. Escribes el símbolo, perdón, pones Alt en tu teclado y escribes 60 y te va a aparecer el símbolo. Ok, esos son elementos que vamos a utilizar. También en algún momento pudieses utilizar un símbolo que es mayor o igual, que es este, se construye de esa manera, o menor o igual, que se construye de esta manera, ¿ok? Eh, que son los que podemos hacer, ¿ok? El símbolo de bloqueo, como este, ¿para qué se utiliza? Perdón, que coloqué esto en... ¿Para qué se utiliza? Excel tiene una función de autocompletado, que parte también de lo que es nuestro intuitivo. Por ejemplo, vamos a ver, tengo aquí un 2, aquí tengo un 2. Yo le digo aquí hacer una función de esta celda más esta celda. Si yo autocompleto hacia abajo, ¿qué es autocompletado? Seleccionar, perdón que no lo mostré. Autocompletar es esto. Si te das cuenta, cuando yo selecciono mi celda, en el vértice inferior derecho se crea un cuadrito allí. ¿Lo ves? sí, se ve. Cuando me acerco con el mouse, fíjate que cambia mi cursor.
Deja de ser una cruz blanca y pasa a ser una cruz negra más fina. ¿Qué significa eso? Que estoy exactamente en ese cuadrito. Si yo hago clic y lo sostengo y me desplazo hacia abajo, estoy creando la función de autocompletar. ¿Qué es lo que hace la función de autocompletar? Recrea esta misma fórmula que hice acá, la va desplazando hacia abajo. Por ejemplo, acá yo estaba seleccionando estas dos celdas, N39 y yo 39. Acá él va a seleccionar las dos celdas que siguen, N40 y yo 40, y así sucesivamente. Si bajó una celda, él va a desplazar la fórmula una celda. Si bajó dos celdas, va a desplazar la fórmula dos celdas, y así sucesivamente. ¿Me explico? ¿Puede repetirlo Claro. de nuevo, por favor? Sí, sí, claro. Fíjate. Si yo me paro acá en mi celda, en el vértice inferior derecho hay un cuadrito. ¿Lo puedes ver? No, pero antes de eso, porque eso último lo entendí. ¿Ok? Antes de eso o después de eso. Antes, como anotó los dos, llegó al 4 y después hasta ahí. Ajá, ok. Lo que hice fue que aquí anoté un 2, otro 2. ¿Ok? En nuestra celda. Y aquí hice una función. Coloqué el igual, seleccioné primero la celda N39, coloqué el símbolo de más, seleccioné la celda O39 y le di Enter. Eso fue todo lo que hice. Ah, ya, perfecto. Ajá. Después autocompleté para que pudieras ver que a medida que yo me desplazaba hacia abajo con el autocompletado, él también va a desplazar mi función hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero hay una forma de evitar que eso pase. Es decir, que cuando yo me desplazo hacia abajo, el autocompletado no desplace a la selección también. Y eso lo hacemos a través del símbolo de bloqueo. Ahora bien, perdón, ya va. Un segundo. Disculpa. Como te decía, puedo utilizar, pues señor. Ok, puedo utilizar una, este símbolo de bloqueo para garantizar de que cuando yo me desplazo hacia abajo no me cambie la selección. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, mis celdas son la N39 y O39. Lo voy a escribir acá. N39 más O39. Fíjate que no estoy colocando el símbolo de más para poder explicar con detalle dónde va el símbolo de bloqueo. Siempre vamos a bloquear a la izquierda del elemento que quiero bloquear. En este caso, si yo quiero bloquear la columna, que es la N, le coloco a la izquierda el símbolo de bloqueo. Y si quiero bloquear la fila 39, le coloco a la izquierda del 39 el símbolo de bloqueo. Y es lo mismo con este O39. Si quiero bloquear la columna o si quiero bloquear la fila. ¿Ok? Esto es el ejemplo. Fíjate ahora lo vamos a hacer acá. Me voy a parar aquí en mi función. Me voy a parar a la izquierda de la N. Le voy a colocar mi símbolo de bloqueo. Y a la izquierda de la fila, que en este caso es 39, coloco mi bloqueo. Lo voy a hacer también con la O y con el 39. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a autocompletar, fíjate que me bloqueó la selección y ahora no importa cuántas veces yo baje, siempre va a seleccionar las celdas que están bloqueadas. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. El signo de bloqueo Repíteme que... es el signo peso que está arriba del 4, ¿o no? Sí, El exactamente. signo de bloqueo. Ah, ya, Sí, exactamente ese. Lo construyes con Shift 4. ya, perfecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Cómo se desbloquea o se después? Si quieres desbloquear, tienes que borrar el símbolo de peso. Lo borras sencillamente y ya ahí queda nuevamente desbloqueado. Perdón. ¿Me expliqué? Ya, perfecto.
¿Alguna otra duda? Eso no hasta el momento. Ok. Bien, vamos a empezar a hacer funciones, pero vamos a empezar por las funciones más sencillas. Es decir, suma, resta, multiplicación y división. Las fórmulas más sencillas. Para eso voy a utilizar esta tabla que tenemos acá. Vamos a empezar con la función sumar. La función sumar es muy sencilla, que bueno, de hecho tenemos rato haciéndola con este ejemplo de 2 más 2 y tal. Pero, como te he dicho antes, siempre en Excel yo tengo más de una forma de hacer las cosas. Yo puedo escribir directamente mi función o puedo utilizar un asistente solo en el caso de la suma. Ojo, porque la resta, la multiplicación y la división obligatoriamente tengo que escribir yo la función porque esa no viene precargada en Excel. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a construir primero la función de suma. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos con nuestro igual. ¿Ok? Supongamos que yo quiero sumar, no sé, este valor, este valor, este valor y este valor. 4 valores. ¿Qué hago? Sencillamente selecciono el primero, coloco mi símbolo de más, coloco el segundo, mi símbolo de más, el tercero, mi símbolo de más y el cuarto. Fernando, ¿por qué en este caso no colocas los paréntesis? No coloco el paréntesis porque no tengo más que un solo símbolo involucrado. Es decir, estoy generando una misma operación que suma. Si yo estuviera combinando operaciones como resta, multiplicación, división con la suma, allí sí debo yo colocar, para garantizarme que se resuelva la función, o en este caso la fórmula, por el orden que debe hacerlo, debo colocar mis paréntesis. Pero como esto es una suma, solamente una suma, pues puedo obviar el paréntesis para este caso. Una vez que termino de colocar todos mis valores, sencillamente le doy Enter y Excel me va a dar mi resultado, que en este caso es 86,56. ¿Me expliqué? ¿Cómo eligió las celdas para hacer la función? Sencillamente me paré con el mouse. Lo vuelvo a hacer. Coloco el igual y con el mouse hago clic. Fíjate que cuando hago clic en una, me coloca un cuadrito azul alrededor, punteado. Coloco el símbolo de más, selecciono la siguiente y así sucesivamente. ¿Me expliqué? Sí, ahora sí. Gracias. Como te decía, siempre en Excel tengo más de una forma de hacer las cosas. Y ahí hemos construido una suma. Excel tiene un botón que se llama autosuma, que es básicamente una función de suma que ya está precargada. De hecho, este botón de autosuma es uno de los pocos que se repite. Si te vienes acá a la viñeta de inicio, lo tenemos acá, que se llama autosuma igual, pero es un símbolo de suma nada más, el símbolo matemático de suma. Y lo tenemos repetido acá. ¿Ok? Es el mismo botón y se utiliza exactamente para lo mismo. ¿Qué hace este botón? Cuando yo lo oprimo, inmediatamente él me genera la función suma, como puedes ver, y el intuitivo de Excel cree saber qué es lo que quiero sumar y por eso me coloca aquí una selección con línea punteada en verde, como puedes ver. ¿Qué hace esta función? Pues sencillamente te coloca la suma y lo que te pide es que le des el rango de datos que va a sumar. Por ejemplo, quiero sumar todo esto. ¿Qué he hecho? Sencillamente lo selecciono con mi mouse de esta manera, manteniendo oprimido el mouse hasta que suelto. Y ya una vez que he seleccionado, lo que tengo que hacer es darle Enter. ¿Me expliqué? ¿Lo puedo hacer de nuevo? Claro que sí. Voy a borrar acá. Le digo acá autosuma. Y ahora sencillamente selecciono los valores que quiero sumar, en este caso todos estos, y le doy Enter. Perfecto. ¿Me Gracias. expliqué? Sí, ahora sí. Viendo esto me doy cuenta que me faltó hablarte de un símbolo importante, que son los dos puntos. Los dos puntos se utilizan para rango de datos.
¿Ok? Por ejemplo, si nos paramos acá en esta función que hicimos de suma, si te das cuenta, él me ha colocado aquí 2 puntos. ¿Qué significan esos 2 puntos? Esto es un rango de datos que va desde la celda que está en el extremo izquierdo o extremo superior hasta la celda que está en el extremo derecho o extremo inferior. ¿Ok? Por eso va desde C20 hasta Q20. Si por ejemplo yo estuviese seleccionando todo este rango de datos, ¿ok? Todo esto. Este rango de datos va desde C4, que es la que está en el vértice superior izquierdo, hasta la que se consigue en el vértice inferior derecho, que sería Q23. Es decir, ese rango se escribe C4, 2 puntos, Q23. ¿Ok? Esa es la forma de escribir un rango de datos. Y es importante porque cuando estemos haciendo funciones vamos a escribir rangos de datos. ¿Me expliqué con eso? Sí, ahora sí. Perfecto. Ajá. Ahí hemos hecho ya 2 funciones de suma. Vamos a hacer ahora una función de resta. ¿Cómo hacemos una función de resta? Sencillamente colocamos el igual, nuevamente seleccionamos el valor que queremos restar, colocamos nuestro símbolo de menos y seleccionamos el otro valor que queremos restar, le damos enter. Si tuviésemos más valores para restar, sencillamente seguimos colocando nuestro símbolo de menos y vamos colocando todos los datos que queremos restar. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Con la multiplicación es exactamente igual. Colocamos nuestro símbolo de igual, seleccionamos el valor que queremos multiplicar, colocamos nuestro símbolo que es el asterisco y luego seleccionamos el otro valor y le damos enter. De la misma manera que pasa antes, si tuviésemos más valores para multiplicar, sencillamente repetimos el símbolo cuantas veces necesitemos para todos los valores que queremos, en este caso, multiplicar. ¿Me expliqué? En caso de que adentro hubieran multiplicación, división, resta, ahí pongo paréntesis, ¿cierto? Sí, es importante. Así como lo hemos escrito acá, eh, cuando hicimos esta función. Siempre vas a colocar tu paréntesis. ¿Para qué? Para garantizar que Excel te resuelva la función de la manera correcta, es decir, de la manera que debe ir resuelta la función. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Por último, vamos a hacer la función división. En este caso colocamos el igual, seleccionamos el valor que queremos dividir, el símbolo de dividir y el valor que va a ser el divisor. Siempre el segundo va a ser el divisor. ¿De acuerdo? Y le damos enter. ¿Me expliqué? ¿No se puede repetirla, por favor? Sí, claro. Colocamos el igual, seleccionamos el dividendo, que es el primero que seleccionamos, colocamos el símbolo de dividir, que en este caso es el slash, y luego seleccionamos el divisor y le damos enter. Ahora sí, perfecto. Si tuviésemos más divisiones que hacer, sencillamente agregamos más slash y continuamos con la división. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien. Ya ahí hemos hecho todas las funciones, perdón, hemos visto todos los símbolos y hemos hecho las funciones básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a empezar a ver funciones desde lo más sencillo hasta un poquito lo más complejo, las más utilizadas que tenemos en Excel. Vamos a empezar por la función contar, que es esta. Fíjate, acá en la sección de autosuma yo tengo una flechita. Puedes ver ahí todas las funciones que están guardadas dentro de la autosuma. Estas son las funciones, todas estas funciones las vamos a ver. Ya vimos la suma, vamos a ver el promedio, vamos a ver el contar, que es ese que se llama ahí contar números máximos y mínimos. Aparte de eso, vamos a ver la función si, que es una función que está ubicada en la familia de las lógicas. Vamos a ver
eh, la función sumar sí, contar sí, promedio sí, y la función sumar sí conjunto, promedio sí conjunto y contar sí conjunto, que son todas las funciones. ¿Ok? Que vamos a ver. Bien. Vamos a empezar por la contar, pero yo te decía que yo te voy a mostrar tres formas de hacer la función, desde la más sencilla hasta la más compleja. La más sencilla es a través del insertor de función. ¿Qué es el insertor de función? Es un asistente que tiene Excel que nos ayuda a la creación de funciones dentro de del Excel, básicamente. El insertor de funciones es este botón que tienes acá, que se llama insertar función. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta tabla de datos acá. Supongamos que yo quiero saber cuántos datos hay acá. Lo primero que tenemos que tener claro que contar, la función contar es una función que cuenta la cantidad de celdas con información numérica. Si aquí hubiesen celdas que tienen valores de texto, no las va a contar, porque solamente va a contar las celdas que tienen información numérica. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Vamos a seleccionar acá el insertor de función. El insertor de función primero te va a generar este asistente para que elijamos la función que queremos hacer o que queremos buscar. En perdón, este, repíteme que no te escuché. ¿cómo se va a ver el insertor de función? Ajá. Te vienes acá donde está este botón que se llama insertar función. Haces clic y él lo primero que te va a hacer es crear, Ah, perfecto, ahí está. él lo primero que te va a hacer es crear un asistente para seleccionar la función. Todavía el insertor de función no se ha abierto. Ojo. Esto es un asistente para que tú selecciones cuál es la función que queremos. ¿Cómo lo hacemos? Acá donde dice escriba una breve descripción, aquí yo voy a escribir contar. Le doy ir y él me va a mostrar todas las funciones que tiene la palabra contar. Fíjate que aquí está contar, contar blanco, contar sí conjunto, contará, b de contar, b de contará, etc. Por ejemplo, contar es la función que queremos hacer. Contar punto blanco es una función que hay en Excel que me permite contar solamente las celdas que están en blanco. ¿Ok? Es decir, que no tienen información alguna. Contar sí es una función que me permite contar la cantidad de celdas que tienen información numérica que cumplen con una determinada categoría o, perdón, con una determinada, con un determinado criterio, es la palabra. Por ejemplo, cuéntame los valores mayores a 50. Todos los valores que cumplen con el criterio que son mayores que a 50, él los va a contar. Y esa es la información que te va a dar. Contar si conjunto es una función que de la misma manera que contar sí va a buscar un criterio. Pero a diferencia de contar sí que tenía un solo criterio, contar sí conjunto puede tener dos o más criterios. Por ejemplo, que me cuente los datos que sean mayores que 50 y menores que 100. Entonces él va a ver todos los datos, va a buscar aquellos que sean mayores que 50 y menores que 100. Esos datos son los que él va a contar y te va a entregar. ¿Ok? Contará es una función que solamente va a contar aquellas celdas que no estén vacías. Es decir, ya sea que tengan números, tengan texto o tengan escritura alfanumérica. Recuerda cuando hablábamos de la escritura alfabética, numérica y alfanumérica. En este caso, él va a contar los tres tipos. Lo único que no va a contar es aquellas celdas que estén vacías, es decir, que estén en blanco. De todas maneras, eso, si te das cuenta acá, te dice la descripción. Es decir, no tengo que estar yo para decírtelo, sino que tú te paras acá y él te dice, mira, contar si conjunto cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Ok?
y así sucesivamente. En este caso vamos a seleccionar contar, que es la que queremos hacer, y le damos a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, aquí sí empieza mi asistente de función. Si te das cuenta, el asistente de función primero te dice acá cuál es la función que estamos usando, que en este caso es contar. Te genera acá en la parte central una sección que es para colocar los valores. Acá en la parte inferior te va diciendo acá, primero la descripción de la función te dice cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Y acá abajito donde dice valor 1, lo que te va describiendo qué significa este valor 1, que te dice son desde 1 a 255 argumentos que pueden contener o hacer referencia a distintos tipos de datos, pero solo se cuentan los números. Aquí te va a dar el resultado y aquí también de la función. Vamos a construirla para que vayamos entendiendo cómo se construye y qué es exactamente lo que te va dando este asistente. Vamos a hacer una función que cuente todas las celdas desde la C4 hasta la Q23, que es esta, de este rango, y que nos diga cuántas celdas con información están allí. Voy a borrar acá, porque el intuitivo de Excel entendió o creyó entender lo que queríamos hacer. ¿Qué pasa acá? Si te das cuenta dice valor 1, valor 2, si yo me paro un valor 2, se abre un valor 3, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque acá yo puedo colocar todas las celdas, por lo menos esta C4 la coloco en valor 1, C5 en valor 2 y así sucesivamente. O puedo en la primera casilla colocar todo mi rango de datos de una sola vez y crear igual la función. Por eso aquí te dice que son desde 1 a 255 argumentos, porque él te da hasta 255 casillas para colocar los argumentos o los valores. ¿Ok? Pero no hacen falta de verdad, porque lo vamos a hacer desde el primero, donde dice valor 1. Lo que vamos a hacer es seleccionar aquí la flechita y vamos a seleccionar todos nuestros datos, desde el C4, manteniendo presionado nuestro cursor, hasta el Q23. Le volvemos a dar aquí a la flechita y aquí está nuestro rango de datos, C4 y Q23. ¿Cuál es la maravilla de este asistente de función? Que él te da el resultado de una vez. Él te va diciendo acá, mira, son 299 celdas que tienen información numérica. Aquí te lo repite. ¿Por qué es importante que te diga este resultado desde aquí? Porque hay veces que cuando creamos funciones que nos puede dar un error y es preferible que te dé el error aquí cuando estamos construyendo mi función a esperar a darle enter y ver que nos equivocamos. Entonces acá lo que hacemos es darle a aceptar y él nos va a colocar el valor en la celda donde nos paramos. ¿Me expliqué? Permíteme hacer el último proceso acá en Excel, a ver si me sirve. Adelante, adelante. Me dice. El resultado se pone en una celda donde antes había elegido, ¿cierto? Sí, siempre va a caer en la celda que hayamos elegido. En este caso yo había elegido la C25 para colocar. Perfecto. Una consulta, cuando está el insertor de función y salía como elegimos los rangos C4 y Q23, al lado salía como números con paréntesis. ¿Por qué estaba eso? O sea, no con paréntesis, perdón, con slash. Ya va, repíteme para entender por qué. ¿Puede ser la función de nuevo? Sí, 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 claro. Hacemos aquí el insertor de función. Fíjate que como ya lo usé, de la del insertor de función, la primera que me sale es contar. Eso no lo voy a buscar directamente. Ah, tú dices esto. No se ve el insertor. No se ve el insertor. Ok. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, tú dices esto.
Sí, eso rango número. Ajá. Déjame seleccionar todo esto otra vez. Ok. Este slash te dice 165 slash 150. ¿Qué es esto? El primer valor es 165 slash segundo valor 150 slash tercer valor 154 slash cuarto valor y así sucesivamente hasta que lo selecciona todo. Es decir, este rango de datos tiene todos estos rangos asociados. Eso es lo que te está diciendo. Ah, ahí están los 299 datos. Exactamente, los 299 Perfecto. datos. Ok, eso era. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Eso nomás. Ok. Esa es la primera forma de escribir una función. Es la más sencilla, sobre todo cuando estamos empezando a trabajar en Excel, pues es la forma más adecuada. Si estás haciendo una función, a lo mejor ya tienes práctica, ya practicaste, ya sabes hacer funciones. Pero si estás haciendo una función que nunca en tu vida has hecho, te recomiendo hacerla desde el insertor de función. ¿Por qué? Porque el insertor de función te va a ir llevando paso a paso en todo el proceso. Vamos a ver la segunda forma de insertar una función. Vamos a hacer exactamente la misma función, que es la de contar con este mismo rango de valores, solo que ahora vamos a hacerla de otro modo. Este modo es con una escritura asistida. Se llama escritura asistida porque yo voy a ir escribiendo la función, pero Excel me va a intentar asistir en el proceso. Coloco lo igual, escribo contar. Si te das cuenta, no he terminado de escribir contar cuando aquí me sale un desplegable. ¿Lo puedes ver? Sí, ahí se ve. Perdón. Fíjate que te salen todas las funciones que tienen la palabra contar, que fue un poco lo que vimos antes. Fíjate que si me paro aquí en contar, te dice cuenta el número de celdas que tiene un rango que contiene el número. Contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango de celda especificado. Contar sí, y así sucesivamente todos te va a ir diciendo exactamente de qué trata la función. En este caso voy a utilizar contar, pero estamos haciendo una escritura asistida. ¿Qué significa eso? Que aquí yo voy a darle doble clic donde dice contar. Al hacer eso, fíjate lo que pasó. Me escribió contar en mayúscula y me abrió un paréntesis. ¿Por qué se le llama escritura asistida? Porque fíjate que aquí abajo él me va diciendo, ok, Fernando, dame el valor 1, luego dame el valor 2 y así sucesivamente hasta que coloquemos todos los valores. Acá yo lo que tengo que hacer es irme hasta C4, seleccionar mi rango de datos completo hasta Q23 y por último cerrar, en este caso, mi paréntesis. Fíjate que ahí cuando yo cierro el paréntesis, el asistente desaparece porque entiende de que al colocar yo el paréntesis ya he terminado la función. Solamente me falta darle enter. ¿Me expliqué? A mí me dio 2 cuando puse eso. ¿Te dio? Me dio. A ver, ¿me da un momento para repetir la función? Sí, Espera un sí, sí, poco. repítelo, repítelo. Cuando lo hago me da 2. ¿No será que tiene que estar, a ver, tiene que haber espacio entre las Com- celdas? compárteme pantalla. Vamos a Sí, verlo. al tiro. Bueno, al tiro. Vamos a verlo directamente ahí en tu computador. ¿Ya se ve ahí? Sí, ya se está viendo. Ya. Ajá, Pongo igual, contar,
Ajá. dos puntos, y pongo C4, ¿cierto? C4, C4, punto y coma. no, dos puntos. Ah, dos puntos. Ajá, porque si colocas punto y coma, lo que estás es separando, ¿ok? Ah, perfecto, Si perfecto. colocas punto y coma, separa. Entonces, claro, al colocar punto y coma, él te entiende primer valor y segundo valor, por eso que te da dos. Pero al colocar dos puntos, tú le estás diciendo que es un rango de datos, entonces son desde C4 hasta Q23. Perfecto, ¿verdad? Ahí me dio. Ahí Ujú. está. Listo. Deja Ajá, compartir. Muchas gracias. pero lo hiciste, ya va, espera, no descompartas, pero lo hiciste Ah, ya. escribiendo la función, no lo hiciste asistido. Escribe, No, claro, hice escribiéndolo. exacto, pero también lo puedes seleccionar con el mouse. ¿Lo sabes hacer seleccionado? Ya. Coloca igual, Eh, contar, y voy con el mouse, ¿cierto? y con el mouse seleccionas desde la primera Ah, ok, hasta el perfecto. último. Igual pongo dos puntos. Ahí te voy a anotarlo No, yo. no tienes que colocar dos puntos. Ah, ya. No, párate en C4, párate en C4. Sí, ahí lo puse. Ah, haz clic y sosténlo y llevas toda la selección hasta Q23. Ya. Y él mismo te va a colocar los dos puntos. Ya ahí sueltas el mouse, es decir, sueltas Ah, el, perfecto. el botón y ahí le puedes dar enter porque ya ahí está la selección completa. ¿Ves Ah, por pero me qué? dio M25. Ah, porque elegí otra celda. A ver, lo voy a hacer Ajá, de nuevo. exactamente. Elegiste otra celda. A ver, voy al tiro. Contar. No, a ver, voy a de nuevo. Haz clic sobre Así no, C24. ¿cierto? No, no, voy a dejar así. También lo puedes hacer así, sí, claro. Suelta. Ah, claro. Y ahí doy enter, ¿cierto? Ajá, Ah, perfecto. Ya. y listo. Ahora sí, si quieres, puedes dejar de compartir para yo Ok. volver a Gracias. compartir. Siempre a la orden. Ok. La última forma es la que tú hiciste. ¿Ok? Que es sencillamente colocar igual y escribir directamente contar. Abrimos directamente nosotros nuestro paréntesis, escribimos C4, dos puntos, Q23, cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. Esa fue la forma que tú hiciste primero, que es la forma de escritura sin asistencia. Es la tercera y última forma. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. Ok. Vamos a pasar ahora a la función promedio. La función promedio lo que va a hacer es una media algebraica, es decir, va a agarrar, si tiene 299 datos nuestra tabla, va a agarrar, los va a sumar todos y los va a dividir entre 299. Ese es promedio. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo la primera vez con el insertor de función. Venimos acá, escribimos aquí promedio. Fíjate que ya aquí me sale, ojo, pero lo voy a escribir. Aquí me salen todos los promedios, en este caso me sale promedio, promedio sí conjunto, promedio A y B de promedio. Seleccionamos promedio y fíjate que es muy parecido el asistente al que utilizamos ahorita de contar. Nos aparecen, en vez de valor 1 y valor 2 y valor 3, me aparece número 1, número 2, número 3 y me va a aparecer hasta 255 veces número para agregar valores. No los necesitamos, sencillamente en el primero agregamos todos nuestros valores utilizando nuestro mouse
desde C4 hasta Q23. Fíjate que ya aquí te empieza a dar un promedio, te dice que el promedio es 71,89 y le damos a aceptar. Y listo. Ahí tenemos nuestro resultado de nuestra función promedio. ¿Me expliqué? Le dio 71, ¿cierto? 71,89, sí. Ah, es que, a ver, a mí me dio distinto. Me dio... Ah, no, es que, a ver, espera un poco. No hay problema. Ahí está, ahí me dio. Listo. ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna, todo bien. Ok. Pasamos ahora a la escritura asistida. Colocamos el igual, escribimos promedio. Fíjate que escribí prom y de una vez me salieron todas las funciones promedio que están. Promedio normal, promedio sí conjunto, promedio A, BD promedio y desprom. En este caso vamos a utilizar promedio, hacemos doble clic sobre él. Él me coloca ahora promedio en mayúscula, me abre mi paréntesis y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros datos desde C4 hasta Q23 con nuestro mouse. Cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. ¿Me expliqué? Sí, todo claro. Perfecto. Y por último, vamos a escribir la función sin asistencia. Escribimos promedio, abrimos nuestro paréntesis, le decimos el rango de datos que va desde C4, dos puntos, Q23 y cerramos nuestro paréntesis. Fíjate que estoy colocando la C de C4 y la Q de Q23, la estoy colocando en minúscula y no tengo ningún problema. Es decir, no importa si lo coloco en mayúscula o en minúscula, igual Excel entiende que estamos hablando de una celda. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, bueno, le estoy dando Enter y me da mi mismo resultado. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ok. Vamos a pasar ahora a la función sí. Ah, no, mentira. Vamos a pasar a la función máximos y mínimos. Vamos a dejar la sí para después. Máximos y mínimos, que son las que completan la sección de autosuma. Esta función max y min lo que te va a hacer es decirte cuál es el valor máximo presente en un rango de datos. Por ejemplo, de todos estos datos que están acá, él te va a decir cuál es el valor máximo, que en este caso creo que es este, 175. Y te va a colocar aquí, valor máximo, 175. Y el mínimo va a ser exactamente lo mismo, te va a dar el valor mínimo presente en un rango de datos, que no sé cuál es, pero debe estar por aquí, entre estos valores, 16 punto y pico o algo. Entonces, bueno, vamos a construirlo. El máximo primero. Le decimos acá en el insertor de función. Acá en esta sección escribimos max. Le decimos ir. Aquí te aparecen todos los que tienen el max como, como función. Fíjate que te aparece un max si conjunto. Esto es una función combinada conjunta, pero ojo, esta función es nueva, básicamente. Esta función es de 2022 en adelante, de la versión 2022 en adelante, que son las funciones combinadas conjuntas que ellos hicieron nuevas. Ok, es decir, a lo mejor en tu computador no te va a aparecer esta función maxi conjunto porque es una función más nueva, ¿de acuerdo? Tenemos la función maxa, que es una función donde te va a traer igual el valor máximo presente, pero aquí te va a tomar en cuenta los valores numéricos, alfanuméricos y alfabéticos. Aquí en max solamente va a tomarte en cuenta los valores numéricos.
no sirven para texto ni valores. ¿De acuerdo? Ok. Ok, entonces aquí Max le damos a aceptar. Nos abre nuestro asistente. Acá sencillamente vamos a borrar lo que el, el intuitivo creía que íbamos a tomar. Seleccionamos nuestra flechita y vamos a seleccionar todos nuestros datos, que son todos estos. Cerramos nuestra flechita. Fíjate que aquí ya te está diciendo que el valor máximo es 205, no eran 176 que yo te había dicho. Le damos a aceptar y él nos da nuestro resultado, que en este caso es 205. ¿Me expliqué? Sí. Una duda. Para hacer todas estas funciones, sí o sí tenemos que trabajar con una tabla de datos, ¿cierto? Sí, claro. Ojo, Ya, perfecto. a ver, corrijo, no siempre necesitas una tabla de datos. A lo mejor yo tengo solamente todos estos datos que están aquí. Yo puedo aplicar mi función solamente a estos datos, ¿ok? Pero claro, ¿por qué yo te coloco esta tabla de datos? Bueno, porque primero es más fácil trabajar con una tabla de datos y aparte nos permite un poquito más de práctica, ¿ok? Para los efectos del curso, ¿ok? Perfecto. Ok. Vamos a la segunda forma de escribir esta función max, que en este caso es la asistida. Escribimos el igual, escribimos max. Fíjate que aquí me aparecen nuevamente todas mis funciones que tienen la palabra max. Hacemos doble clic en max y seleccionamos todos nuestros datos empezando por C4 hasta Q23. Cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. ¿Me expliqué? Sí, ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ninguna. Ok. Y por último vamos a escribir nuestra función. Epa, nuestra función directamente max. Abrimos el paréntesis. Aquí escribimos C4, dos puntos, Q23. Y cerramos nuestro paréntesis. Y listo. ¿Dudas hasta acá? Cuando uno no lo hace asistida, se podría poner como más rangos de valor, ¿cierto? Podría ser C4, Q23, E15, por ejemplo. O también cuando es asistida se puede hacer eso. No entendí. Repíteme, por favor. Porque en la última usted escribió el C4 y el Q23, Ajá, ¿cierto? correcto. Y si quiere agregar un tercer valor, se puede trabajar con tres valores, ¿cierto? Pero acuérdate que esto es rango. Estoy colocando C4, punto y coma, perdón, dos puntos Q23. Ah, solo se trabaja en rangos nomás, ¿cierto? Sí, en rango completo. Aquí no Ya, estoy agregando valores. Si ya, estuviéramos agregando valores también se puede hacer, pero tengo que utilizar es el punto y coma. Es decir, tres valores, como me estás diciendo tú. Pero ahí en vez de dos puntos tengo que utilizar punto y coma. ya, perfecto. Ok. Vamos a hacer ahora la función min, la función mínimo, que es exactamente lo mismo, solo que ahora nos va a dar el valor mínimo presente en un rango de datos. Escribimos aquí min, aquí lo tenemos. Fíjate que aquí también sale min si conjunto. Le damos a aceptar. Nuevamente acá lo que vamos a hacer es colocar nuestro rango de datos, que va desde acá, desde C4 hasta Q23. Y aquí me está diciendo que el valor mínimo presente es 5,85. Le damos a aceptar y ahí tenemos estos datos. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Ok. Vamos a hacer ahora la escritura este, asistida, en este caso. Escribimos min. Aquí nos aparecen todos. Fíjate que en este caso aparecen más funciones. ¿Por qué? Porque te aparece esta mina que es una función de búsqueda y referencia puntualmente que te devuelve valor mínimo en un conjunto de datos que te está
incluyendo tanto valores lógicos como de texto. Tenemos minusc, que es una función de texto que te convierte lo que está en mayúscula a minúscula. Tenemos minuto, que es una función de tiempo, de fecha y hora, que te va a traer básicamente, si tienes este valor 176, te va a decir el minuto exacto de ese valor. Tenemos min inversa, que es una función que se utiliza para matrices, para traer la matriz inversa de una determinada matriz, es una función matemática, ¿ok? En este caso voy a seleccionar min, hago doble clic y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros valores que queremos, en este caso, eh, buscar nuestro valor mínimo presente. Le damos enter. Y por último vamos a hacer la escritura ya sin asistencia. Escribimos min, abrimos nuestro paréntesis, escribimos C4, dos puntos, Q23, cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ok. Bien. Ya con esto cerramos las funciones de autosuma. Vimos la suma, promedio, contar números, máximos, mínimos. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a ver las funciones sí, que está dentro de las funciones lógicas, la tenemos acá. Yo normalmente daba esta función sí, verdadero y falso, que antes estaba en estas funciones de autosuma. Ahora la pasaron acá, está aquí falso y está aquí verdadero. Que tiene sentido que estén acá, porque son funciones lógicas, no son funciones de autosuma. ¿Ok? Esa la vamos a ver el jueves en este caso. Vamos a ver un poco, vamos a continuar viendo también lo que son las funciones combinadas, que son estas, sumar sí, contar sí y promedio sí. Y vamos a ver las funciones combinadas conjuntas, que es sumar sí conjunto, contar sí conjunto y promedio sí conjunto. ¿Ok? Por hoy vamos a dejarlo hasta acá, me parece que ya avanzamos bastante. Me interesa que vayas practicando el tema de las funciones. ¿Ok? Ve practicando la función contar, promedio, máximo, mínimo, que son las que hemos visto hasta ahora. Porque, ¿qué pasa? El jueves, sí, el jueves, no creo que terminemos con las funciones el jueves, sino deberíamos terminar el viernes, porque son la función sí, todas las sumar sí y todas las sumar sí conjunto. Puede que terminemos el jueves o puede que terminemos el viernes. La idea es que el viernes yo enviarte ya lo que es los ejercicios para hacer, eh, de manera que vayas practicando ya con estos ejercicios y los podemos ver en la siguiente clase, que sería la del martes de arriba. ¿De acuerdo? Eso quería aumentar. Yo tengo un problema con el jueves porque tengo un compromiso que a las 7. No hay problema, podemos rodar entonces para el viernes. Por favor, por si se puede correr todo esto para el viernes volver y ya después seguir con la otra semana. Sí, no hay problema, no hay problema. Eso y bueno, una vez terminadas las funciones, hacer el ejercicio obviamente. Claro, claro. Entonces, bueno, Joaquín, Así, vamos a dejar por hoy hasta aquí. Nos vemos entonces ok, el viernes. listo, nos vemos, que esté muy bien. Dale, feliz tarde, feliz noche. Igualmente, hasta Descanse. luego.